Esto es Imagen Empresarial. Y bueno, usted recordará que el 13 de febrero, la autoridad investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica identificó posibles barreras a la competencia en el comercio electrónico minorista, centrado sobre todo pues, en dos jugadores importantes, que son Amazon y Mercado Libre, y determinó, por ejemplo, en aquel entonces que no existen condiciones de competencia efectiva porque dichos mercados presentan una alta concentración que está compuesto por pocos participantes. Dijo, en segundo lugar, se caracterizan por la presencia de efectos de red, es decir, que el valor de un producto o servicio incrementa en la medida que lo usan más personas, y tienen otro tipo de barreras a la entrada, como elevados montos de inversión, y determinó que estas tres barreras a la competencia son artificialidad en algunos componentes de los programas de lealtad de estos marketplaces, como se les denomina, falta de transparencia en el funcionamiento de la gestión de oferta dentro de los mismos y preferencias por soluciones logísticas propias. Y ayer justamente Amazon, que es el segundo jugador más importante de comercio electrónico, obviamente uno de los pues involucrados en esta determinación de la autoridad investigadora, pues hizo una pura. Y bueno, está con nosotros esta mañana y le agradezco mucho Javier Núñez Melgoza, excomisionado de la Comisión Federal de Competencia Económica, director de Outcome Economic Consulting. Javier, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar esta comunicación. ¿Qué tal, Rodrigo? Con mucho gusto. Javier, bueno, primero saber cuál es el conoces bien Eh, cómo funciona y cuál es el ángulo, digamos, desde Ockman Economic Consulting, considerando este pequeño contexto que acabo de explicar. Sí, mira, Rodrigo, este tipo de procedimientos son procedimientos relativamente novedosos. Hasta antes del año 2014 no existían en nuestra ley y son procedimientos de investigación que prácticamente ninguna otra autoridad en el mundo tiene. Hay figuras parecidas, me parece que en Australia o en Nueva Zelanda y en Inglaterra, pero en realidad este es un procedimiento que no sanciona, es decir, no establece una multa o una pena para las empresas. Sin embargo, está enfocado a identificar la existencia de barreras, ya sea estructurales o regulatorias, que impiden el funcionamiento eficiente de los mercados. Entonces, pueden derivar en recomendaciones a autoridades reguladoras o bien a las propias empresas para que modifiquen la forma en la cual llevan a cabo sus negocios. Aquí una cosa importante, Rodrigo, es que en este tipo de procedimientos, la autoridad que investiga, en este caso la autoridad de competencia, la COFECE, de alguna manera está obligada a demostrar que lo que está proponiendo va a mejorar el funcionamiento eficiente de los mercados. Eso diferencia este procedimiento de otros, en los cuales hay un tema, digamos, de litigiosidad entre las partes porque hay un posible desplazamiento. Aquí no se evalúa el desplazamiento. Aquí lo que COFES está diciendo, creo que hay una serie de aspectos que no permiten que el mercado funcione correctamente y por tanto requiero que hagas una modificación. Habrá que ver, porque lo que tenemos a la vista actualmente es solamente un resumen del dictamen que elaboró COFESE. En este momento hay un procedimiento en el cual se desahogan las pruebas presentadas por las empresas, pero habrá que ver el documento completo en su momento para verificar de qué manera la autoridad de competencia está acreditando que lo que propone mejoraría el funcionamiento del mercado. Claro, y ahí se inscribe lo que platicamos, o bueno, decía de Amazon, que tiene una serie de argumentos en su comunicación. Ahora, eso quiere decir que, digamos, ¿cuál es el siguiente paso? Porque ya lo decías, es la autoridad investigadora, todavía es de manera preliminar, no es un proceso, digamos, típico, bueno, al menos es distinto. Y estas pruebas que mencionas ahora, es el pleno de la COFESE quien lo analiza, y una vez que eso ocurra, ¿cuál es el siguiente paso o cómo funciona? ¿Cómo funciona? COFESE tiene un área, la autoridad investigadora, que es la que hizo esta investigación y la que determinó la apertura de la investigación. Ellos elaboraron el dictamen, lo notifican a los agentes económicos, a las empresas involucradas en el señalamiento que hace COFESE, y estamos en la etapa en la cual ellas presentan sus argumentos de defensa
para desvirtuar los señalamientos de COFESE. Y efectivamente, en última instancia, le corresponde al Pleno de la Comisión, a los 7 comisionados, examinar los argumentos de la autoridad investigadora y examinar los argumentos de las empresas y tomar una determinación final. Evidentemente, como cualquier procedimiento de COFESE, una vez que el Pleno decida, la decisión del Pleno puede ser impugnada a través del Poder Judicial mediante el amparo ante tribunales y juzgados especializados en la materia de competencia. ¿Cuántos miembros tiene actualmente el Pleno? Porque, bueno, pues no se habían ratificado, ese es parte de un problema. Originalmente tendrían que ser 7, ¿no? Pero hay menos. Son 7. Son 7, Rodrigo. Efectivamente, durante un tiempo operaron con 4. La COFESE perdió a un comisionado desafortunadamente como resultado del COVID. Y luego hubo otros 2 cuyo periodo concluyó. El presidente no había designado a los reemplazos, pero eso ocurrió hace poco más de un año. Entonces, COFESE, a diferencia del IFT, COFESE sí opera con Sí, la está claro. totalidad del Pleno. Bueno, incluso hubo un proceso jurídico de por medio, ¿no? Para obligar a Un que se amparo. diera Es correcto, es esta. correcto. Hubo una Exacto. determinación una orden de la Corte, efectivamente. Ahora, ¿cuál es el calendario, digamos, la temporalidad de esto que nos acabas de describir? Es decir, ¿cuándo es el plazo para que el Pleno tenga ya una determinación y, bueno, pues arranque, digamos, la otra parte, ¿no? Claro. En caso de que las empresas no estén de acuerdo, pues que más o menos, ¿dónde estamos en el calendario en ello? Mira, es un poco incierto porque la ley no prevé plazos específicos. Estamos en una etapa que se le llama seguida en forma de juicio, en la cual los agentes privados presentan sus medios probatorios. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la complejidad del caso y del número de agentes económicos señalados, esta etapa puede durar incluso pues más de un año, año y medio, en algunos casos extremos, donde se requiere analizar un volumen cuantioso de información. Yo desconozco los detalles de este caso, pero pues aparentemente Amazon ya presentó argumentos de defensa. El Pleno tiene que agotar esta etapa, tiene que analizar los elementos. Una vez que las empresas presentan sus manifestaciones, la autoridad investigadora de COFESE también presenta sus comentarios y los agentes económicos al final tienen la oportunidad de presentar alegatos. Entonces, mira, en mi experiencia, probablemente podríamos todavía tener que esperar unos 4 meses o 5 meses. Probablemente me equivoque y sea antes, pero no me parecería extraño que tomara 4 o 5 meses más para que la autoridad de competencia tomara una determinación, ¿no? Una vez que decida y si el Pleno determina imponer algún tipo de condiciones a las empresas, pues estas tendrán 15 días hábiles para interponer el juicio de amparo ante los juzgados correspondientes. Claro, y eso corre otro tiempo más, porque obviamente muchas personas pues se preguntarán inicialmente en febrero cuando se comunicaba, eh, pues había muchas personas que obviamente les saltaban las alarmas, digamos, en términos de Prime y de Mercado Libre, que también tiene Meli Plus, etcétera, y eso, bueno, pues se convierte en un factor importante. Pues esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros Javier Núñez Melgoza, ex comisionado de la Comisión Federal de Competencia Económica y director de Ockham Economic Consulting, hablando justamente de esta determinación, o pues sí, no, determinación no sería más bien la identificación de parte de la autoridad investigadora, justamente de barreras a la competencia en comercio electrónico minorista, que ocurrió el 13 de febrero. En su momento hubo muchos comentarios y bueno, pues justo ayer la Amazon, esta plataforma, que es una de las dos involucradas, pues hace una serie de observaciones. Y en ese contexto, Javier, ¿cómo observas lo que ha comentado Amazon
en los tres componentes, me parece que el principal énfasis está en la parte logística, porque dice, y así parece, ¿no? Uno pensaría del lado de las dos compañías, tanto de Mercado Libre como de Amazon, pues han invertido muchísimo dinero en su eficiencia logística y es evidente que aquellos que venden a través de estas plataformas, pues tienen, digamos, sí tienen opciones, al menos así resulta obvio, pero sobre todo, bueno, pues al final pueden escoger, pero ¿cómo lo ves? Mira, Rodrigo, a ver, este tipo de industrias son de una altísima complejidad desde la perspectiva económica. Y el principal problema que hay es que cuando tú analizas plataformas digitales no hay dos modelos idénticos, ¿no? Cada empresa tiene sus peculiaridades. Entonces eso genera una gran dificultad analítica. Eh, a diferencia de las telecomunicaciones, en telecomunicaciones, por ejemplo, las empresas de telefonía celular, pues tienen tecnologías más o menos comunes y modelos de negocios similares, y son industrias donde durante décadas ha habido el análisis técnico para implementar medidas regulatorias más o menos claras y generales. En el caso de las plataformas eso no existe, porque el modelo de negocios de Amazon puede ser distinto al modelo de negocios de Mercado Libre o del modelo de negocios de Alibaba, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que pudiera funcionar para uno pudiera no funcionar para el otro, simplemente por las peculiaridades de cada uno. Dicho esto, las autoridades de competencia, no solo de México, sino del mundo, están determinadas a investigar y regular a este tipo de negocios, pero todas están teniendo grandes problemas porque resulta que es muy complicado determinar el punto esencial del análisis, que es el mercado relevante, Rodrigo, ¿no? Lo que están haciendo las autoridades de competencia es definir mercados estrechos en los cuales ex ante están rechazando la posibilidad de que otros modelos de negocio, de comercio minorista, puedan ser competidores del comercio digital. ¿Qué es lo que te quiero decir? El dictamen preliminar de COFECE parte del hecho de que el mercado es un mercado de comercio electrónico, ¿no? Entonces, de entrada, dejan fuera a todo el comercio tradicional como posibles alternativas para los usuarios. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Y Sí, entonces, sí, o sea, por ejemplo, si uno ve lo que comunica Amazon, pues que debe ser, o sea, digamos, suena lógico. Dice, en México el 88% del comercio minorista se realiza en tiendas físicas y las ventas de Amazon representan en su conjunto solo el 1.5% del total de estas ventas minoristas, ¿no? Que es un poco a lo que sí, te refieres. Finalmente, sí, donde acotas. Ahora, si vamos al universo puramente de comercio electrónico, ahí no tengo tanta claridad de las cifras, cuánto es Mercado Libre, que según yo es el más grande, luego estaría Amazon, luego está Alibaba y otros jugadores, dicen ahí mismo que no, y es lo que mencionas, ¿no? No necesariamente es Marketplace, por ejemplo, hasta donde entiendo Liverpool, Coppel, Walmart, Electra, que tienen su potencia en línea, comercio electrónico, Soriana, Chedraui, que son algunas, más los que han llegado, ¿no? Temus, etcétera, que es otra sí. dinámica, pero más o menos sabrás cómo está el PAI en términos de comercio electrónico, puramente. Mira, mira, no estoy seguro, pero probablemente Mercado Libre y Amazon pudieran representar cerca del 80%, definiendo ese mercado de manera estrecha, Rodrigo. Pero el punto es, fíjate, eh, el punto es que COFESE lo que está señalando es que hay dos mercados, un mercado de compradores y un mercado de vendedores, ¿no? En el mercado de compradores, tu cliente son todos los establecimientos que abastecen a las plataformas, ¿no? Y en el otro mercado, el mercado de consumidores, son los consumidores que compran en las plataformas, ¿eh? Si tú
La ley de competencia es una ley muy técnica que establece requisitos para definir el mercado. Y la ley lo que dice es que tienes que examinar las opciones que tienen los consumidores. Es decir, tienes que ver si el comercio electrónico es la única alternativa para compradores y para vendedores en ese mercado, ¿no? Entonces, si tú provees, por ejemplo, croqueta para perro, que es algo que yo compro a través de comercio electrónico, ¿no? Que la tengo programada que cada 5 semanas en la puerta de mi casa me dejan la bolsa de la croqueta, ¿no? Lo que tú te tendrías que preguntar es si como consumidor el comercio electrónico es la única forma que tienes de acceder a la croqueta del perro, ¿no? Y la verdad es que no, hay múltiples opciones, le llaman los americanos de brick and mortar, de ladrillo y mortero, es decir, tiendas físicas, en las cuales puedes hacer la adquisición del mismo producto. Como vendedor, como proveedor de las plataformas, ocurre lo mismo, ¿no? Si tú eres el productor de esa croqueta, las plataformas electrónicas son el único medio a través del cual puedes llegar al mercado o hay otras alternativas. Ese ejercicio se tiene que hacer, Rodrigo. Se tiene que hacer por razones analíticas, pero también porque la ley lo obliga. Y lo que yo veo en el dictamen preliminar es que pareciera que COFESE omite ese análisis y se va directamente a definir el mercado como un mercado de plataformas electrónicas. Te doy un dato. Hay un estudio que se hizo bastante robusto en México, con millones de datos, en el cual se demuestra que la entrada del comercio electrónico generó una disminución de precios en miles de productos que fueron analizados, disminuciones de precios de hasta 20%. Entonces, esto es indicativo de que en realidad el comercio electrónico no está solo, sino que hay una convivencia competitiva con otras modalidades de comercio que se tienen que examinar. Porque si no está correctamente definido el mercado relevante, Rodrigo, todo lo que podamos platicar respecto de los efectos y respecto de los remedios que está proponiendo COFESE, realmente son temas que parten de una distorsión analítica, es decir, no serían correctos. Entonces, eso es lo primero que hay que resolver. Y luego viene lo que tú señalas, o sea, Amazon presenta públicamente, porque además es una empresa pública y está cumpliendo con una de sus obligaciones, presenta una serie de argumentos en los cuales pues señala que primero el diagnóstico de COFESE es equivocado y segundo, pues que de implementar lo que COFESE está proponiendo se afectaría seriamente la experiencia de los consumidores, ¿no? Por ejemplo, lo de Amazon Prime, ¿no? Si tú obligas a separar la operación del Amazon Prime, pues sí va a haber un efecto sobre el volumen de comercio, posiblemente no, Rodrigo. Bueno, pero fíjate bien, ahí pareciera que COFESE implícitamente está diciendo que Amazon Prime es una plataforma de descarga de contenido audiovisual que tiene cierto poder en el mercado, ¿no? Correcto. La autoridad que ha analizado las condiciones de competencia en el mercado del streaming no es COFESE, sino que ha sido el IFT. Entonces, en este caso específico, COFESE está haciendo una declaración respecto de un posible mercado que hasta ahora su análisis no le ha correspondido. Entonces, esa es una complicación procedimental adicional a la parte analítica. Mira, en Estados Unidos hay una investigación similar y la mayor parte de la gente que está analizándolo desde el punto de vista académico, digamos, lo que están señalando es algo parecido a lo que te estoy diciendo. El gran reto que tiene la autoridad es demostrar que el mercado es de comercio electrónico y que el comercio electrónico no tiene alternativas. Yo francamente veo muy difícil eso. Cuando lo analizas por segmentos de productos, pues evidentemente tú puedes comprar muchas cosas en distintos lugares,
Y yo creo que sería muy ingenuo pensar que no hay un efecto entre las modalidades de comercio, ¿no? Por supuesto. Javier, pues te agradezco mucho. Seguiremos al tanto de ello, de acuerdo al calendario que un poco ya has delineado más temprano. Es muy interesante y sobre todo, pues, de importancia de cara a los consumidores, que es muy importante. Gracias, Javier. Hasta luego, Rodrigo. Muy buen día a todos. Hasta luego. Ahí escuchamos a Javier Núñez Melgoza, excomisionado de la COFECE, director de Ocam Economic Consulting.